diciembre del 2022. Muy buenos días, bienvenidos sean ustedes, amigas y amigos, a Noticias 7. Nosotros siempre pensando en entregarles a ustedes la mejor información nacional e internacional. Saludamos con nuestro compañero Lautaro Andrade. ¿Qué tal, Lauta? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, amigos televidentes, radio escuchas, un muy feliz viernes. Se nos acaba ya la semana y tendremos entonces el feriado de Navidad. Mucha gente, por cierto, Berito, ya está viajando a sus diferentes ciudades y localidades de todo el Ecuador para compartir en familia en esta fecha muy especial, pues para la gran mayoría de ecuatorianos. Así es, Lautaro. Hoy tendremos justamente, a propósito de lo que tú acabas de mencionar, un bloque preparado con noticias navideñas para que nuestros amigos televidentes y radio escuchas estén muy informados con respecto a este feriado. Cuáles son las recomendaciones, las consideraciones que se deben tomar en cuenta para evitar pues posibles accidentes, además, por ejemplo, ¿no? Como la gente sale muchas veces de viaje, entonces hay que tomar ciertas precauciones. Y también el clima que va a haber para el feriado. Tenemos una nota preparada de esa, pero vamos a iniciar también con noticias políticas y de justicia que han sucedido. Eso será nuestro primer bloque y luego vamos con lo navideño. Pero el tercer bloque preparado para hoy es una entrevista con Verónica Sevilla, que es la presidenta del directorio de la empresa operadora del Metro de Quito, para comentarnos más detalles sobre la inauguración de este nuevo sistema de transporte urbano que ya está en la capital, todavía no con trenes, todavía no funciona completamente, pero ya se lo está socializando. Es importante, por supuesto, que la ciudadanía conozca acerca de cuál es la funcionalidad de este medio de transporte tan importante para la ciudad. Les hacemos una invitación, amigos televidentes, también para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Iniciamos. Bienvenidos. El 80% de la red estatal de carreteras está habilitada para este feriado de Navidad y fin de año. Así lo confirmó el titular de la cartera de Estado, Darío Herrera. El Metro de Quito ha abierto varios días al público a fin de que los ciudadanos puedan ver las estaciones y los vagones, pero sin usar el servicio. Juez Bani Molina, de la Corte de Puerto Viejo, es destituido por el Pleno del Consejo de la Judicatura por cometer una infracción gravísima de error inexcusable al haber concedido el habeas corpus a Jorge Glass. En deportes, Círculo de Periodistas de Argentina entrega premio Olimpia de Oro a Leo Messi, el reconocimiento más importante de la prensa de ese país. En lo más destacado del mundo, en Perú, el gobierno expulsa al embajador de México por considerar ofensivas las expresiones del presidente López Obrador sobre la nueva presidenta, mientras que el gobierno retoma el control del país. Siete de la mañana con 3 minutos, seguimos informando, amigos televidentes. Atención, porque la Corte Constitucional suspendió temporalmente la objeción de conciencia que se contempla en la ley de aborto en casos de violación, con la que los médicos podrían negarse a realizar este proceso. La decisión de la Corte se da tras analizar una demanda de inconstitucionalidad de dicha ley, que fue presentada por grupos feministas. Estos colectivos argumentan que los galenos no pueden negarse entonces a practicar este procedimiento cuando se trata de un problema de salud pública. Esto se suma a que en días pasados la Corte Constitucional también suspendió temporalmente los requisitos para practicar un aborto por violación, también mientras se resuelve una demanda de inconstitucionalidad en este tema, Lautaro. Justamente esto es algo que ha sido bien recibido, digamos así, por el gremio feminista, por este sector, que fue el que planteó justamente este recurso, y que lo que va a suceder en este momento es que la Corte está en trámite, tiene que analizarlo para finalmente emitir un dictamen. Como contexto, vamos meses atrás. La Asamblea Nacional elaboró un proyecto de ley, ¿verdad?, sobre este caso de la reglamentación del aborto por violación. Luego de ser aprobado, pasó al Ejecutivo. El presidente Lasso emitió su veto con ciertas modificaciones. Y esto es lo que tenía que aplicarse. Sin embargo, entonces, el sector de las, en este caso feminista, plantean esta apelación ante la Corte para revisar, y justamente la Corte nos va a determinar si entonces se aplica o no. ¿Qué es lo que, para entenderlo bien claro, un médico tenía la potestad de decir: yo no voy a practicar un aborto por violación
me acojo a mi objeción de conciencia. Eso lo podía hacer. Si se llega a aplicar lo que están pidiendo las feministas, el médico está en la obligación de hacerlo. Lo mismo, Berito, los requisitos que tú comentabas para recordarle a la gente. ¿Cuáles eran estos? Bueno, en el caso de que exista una violación a una menor de edad, por ejemplo, tiene que ir acompañada con una persona adulta, en este caso su representante, para ejecutar este aborto. O, por ejemplo, otra persona tiene que llegar con una denuncia en la fiscalía o con un examen. No puede simplemente pedir, quiero que me hagan esta práctica, sino que tiene que sustentarlo. Todo esto está suspendido. Tendremos que esperar unas cuantas semanas para conocer qué dice la Corte y de esa manera pues saber qué sucede en cuanto a esto, que es solamente aborto en casos de violación, que no se malinterprete, ¿no? Es solamente en casos específicos. Así es. Estaremos pendientes entonces. Ahora les contamos en otro tema que el Tribunal Contencioso Electoral sesionó la tarde de ayer de manera extraordinaria para resolver si la candidatura de Jorge Yunda a la alcaldía de Quito continúa en firme o si más bien deben remover sus derechos políticos. Este proceso se lleva a cabo por un pedido de aclaración y ampliación a la sentencia en su contra por haber cometido una infracción electoral. Ahora, la resolución del contencioso electoral podría impedir entonces a Yunda que participe en los próximos comicios y obligaría al CNE a no incluirlo dentro de la papeleta electoral. Así es, estas son imágenes de sus simpatizantes que ayer estuvieron en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral a la espera de conocer el dictamen final, que por cierto nunca se llevó a cabo, digamos, la resolución como tal, porque fue suspendida, es decir, el tribunal, el pleno, suspendió la sesión y hasta el momento no se ha indicado la fecha ni la hora de la reprogramación. Pero vamos otra vez en contexto. Yunda había perdido sus derechos políticos por un plazo de 2 años, pero en julio de este 2022 solicitó el recurso de ampliación que nos has comentado, Berito, y hasta la fecha no ha sido tramitado, por eso su sentencia no está ejecutoriada. Ahora, como un dato que no quisiera que lo dejemos de lado, Jorge Yunda, ya averiguando con abogados, nos han explicado que Jorge Yunda sí puede estar en la papeleta. Imaginemos el caso hipotético que el contencioso dice, no, pierde sus derechos políticos, ¿cierto? No puede ser alcalde si gana los comicios, pero la candidatura es irrenunciable, es decir, estará en la papeleta, puede hacer campaña electoral, incluso podría ganar el 5 de febrero, pero si ha perdido sus derechos políticos, no puede asumir la primera autoridad del Cabildo de la capital y entonces el segundo que quede en los comicios sería el nuevo alcalde si Yunda ganase. Ese es el escenario. Y en este tema, Lautaro, más o menos ¿cuánto tiempo debemos esperar los quiteños, sobre todo para saber esta resolución del tribunal? Porque ya se acercan las seccionales, ya comienzan inclusive a presentarse la campaña política de los candidatos y sobre todo a la alcaldía de Quito, que es una de las más importantes de estas elecciones. Pero entonces, ¿este es un tema de un proceso que se debe dar con un tiempo establecido? No conozco particularmente cuánto es el plazo que tendría el contencioso para poder emitir su sentencia. Podría ser, asumo yo, la próxima semana que lo digan, o podría ser inclusive dentro de la campaña y faltando un día para que sean las elecciones que emitan esta sentencia y suspende completamente a Yunda. Y repito, así él haga campaña, así esté en la papeleta, así gane. Si finalmente el contencioso dice pierde los derechos políticos, no podrá asumir la alcaldía de Quito, sería su segunda ocasión como burgomaestre. Según algunas encuestas lo dan como favorito, como el principal candidato. Él dice que es un tema político, habrá que ver. Así es, estaremos entonces al pendiente de esta resolución del tribunal y sobre todo que es importante que sea en un tiempo oportuno, ¿no? Para poder decidir. Estamos ya a la puerta, estamos ya a la puerta de las elecciones, entonces es importante también tener esta resolución en firme. Ahora les contamos, amigos, que durante una entrevista televisiva, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se refirió al respaldo que él recibió de parte de su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, para la lucha contra el narcotráfico, sobre todo. Recalcó su apoyo al accionar policial en su combate a la delincuencia y en el uso de armas para precautelar la seguridad ciudadana. Escuchemos. Hemos incautado 370 toneladas de droga en 18 meses de gobierno. Por eso con claridad le he dicho al presidente Biden y a todos los funcionarios que me han visitado en Quito que tenemos que compartir la factura, porque estamos trabajando también para ellos. Les he dicho, usen las armas, decídanse a defender al ciudadano honesto, dispárenle al delincuente que quiere sumir en la inseguridad
a la familia ecuatoriana. Tiene que hacerlo. Además, el primer mandatario también se refirió a los alcances que tendría la pregunta 2 de la consulta popular sobre la extradición. Señaló que esto aplicaría no solamente para ecuatorianos, sino para cualquier extranjero que se encuentre en las cárceles del país y haya cometido algún delito internacional. Escuchemos. La consulta tiene efectos dentro del territorio ecuatoriano, es decir, la extradición de Ecuador hacia el exterior, no solo de ecuatorianos, sino de cualquier ciudadano del mundo que cometa delitos en el Ecuador, que son delitos transnacionales. Y claro, tenemos que enviarlos afuera, y es a eso lo que tienen miedo. Pero ¿firmaremos acuerdos de ese tipo con otros países para que sea de doble vía? Si depende de mi voluntad, le digo absolutamente sí. ¿Con los Estados Unidos? Sí. Conversaba ayer con la abogada Karen Sichel, que es asesora jurídica de la presidencia, y ella mencionaba que la extradición, primero, no solamente con Estados Unidos, puede ser con cualquier otro país donde se haga esta solicitud de que envíen a la persona que cometió el delito. Y segundo, el delito no tiene que ser directamente hecho en ese país, sino que tenga incidencia en ese territorio. Entonces, por ejemplo, cabecillas ecuatorianos, líderes de organizaciones de narcotráfico en el Ecuador, que cometen delitos en el Ecuador, el hecho de que esa droga que ellos están traficando pueda llegar a Estados Unidos o pueda generar otros problemas en Estados Unidos o en Colombia o en otro país, ya es un causal para que entonces puedan ser extraditados. Por eso explican entonces que esta medida va a ayudar, primero, a reducir el hacinamiento y segundo, a que los líderes del crimen organizado se lo piensen dos veces, porque en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, valga la redundancia, como lo hemos mencionado, es muy fuerte el tema del crimen organizado, el tema de las sanciones penitenciarias. Por ejemplo, en México, en Colombia, los narcotraficantes odian irse a Estados Unidos. Ustedes ya se imaginarán por qué. Claro, la extradición es un tema que se ha venido hablando durante muchísimos años, sobre todo recordemos en los años 70, 80 en Colombia, Sí. sobre todo cuando hubo esta exponencial salida de los cárteles de la droga, el cártel de Medellín, el cártel de Cali. Bueno, obviamente el tema más complicado para los narcotraficantes era precisamente la extradición. Que se logren estos acuerdos directamente con los gobiernos va a permitir de alguna manera frenar este tema del narcotráfico y de la delincuencia organizada, siempre y cuando obviamente pues se precautelen los intereses nacionales. Ahora, otra de las cosas importantes que habló el presidente Lasso fue también con respecto a la posible reelección. Él mencionó también esto en la entrevista que nosotros estamos en los fragmentos de la entrevista que nosotros estamos compartiendo con ustedes, amigos. Sí, él aclaró que no hizo un anuncio oficial, que él lo que hizo es, en un conversatorio, habló del tema, pero que en ningún momento él se está ya candidatizando. Sí ha mencionado que cuando asumió su mandato, él dijo que era solamente por 4 años, pero que las opiniones pueden cambiar y hay que apegarse a la realidad, pero con eso insiste que no está anunciando que se postulará para un nuevo periodo presidencial. Ahora les contamos, amigos, en otro tema. La pornografía infantil está penada en nuestro país hasta con 16 años de cárcel. Este es el delito por el que se investiga a Luisa E., una influencer y ex integrante de un grupo musical, luego de un polémico video que publicó en sus redes sociales y en el que participan menores de edad. En la siguiente nota les contamos más detalles sobre este polémico caso. Luisa E. es una influencer que se dedica a realizar contenido para adultos en la plataforma OnlyFans. Sin embargo, entró en la mirada de la Fiscalía tras publicar un video junto a estudiantes menores de edad de un colegio del norte de Guayaquil, en el que los incitaba a tocar su cuerpo. Por estas acciones, la Fiscalía del Guayas abrió una investigación previa por el presunto cometimiento del delito de pornografía infantil. El uso de este video, el uso de menores de edad, estaba básicamente también provocando una monetización, cayendo efectivamente en el delito de pornografía infantil. Que la ciudadanía mire este caso con morbo hace que se naturalicen comportamientos inadecuados, explica la jurista Lizeth Pardo, presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas del Ecuador. No podemos naturalizar que niños, jóvenes, adolescentes de género o sexo masculino
puedan ser víctimas de este tipo de actos porque la mujer que lo está haciendo es una persona voluptuosa, atractiva o demás, creando efectivamente una cultura de impunidad. Andrea Quijije, activista feminista y coordinadora del movimiento Mujeres por la Justicia, recalca en la importancia de frenar este tipo de actos venga de donde venga. Aquí la justicia ecuatoriana debe tener una mirada sin sesgos. Lo que tenemos que hacer aquí es juzgar el hecho, el delito. Pero resalta la importancia de una madurez en la sociedad para el manejo de estos temas. Porque se está cosificando una violencia que lamentablemente estas actitudes lo que hacen es visibilizar una sociedad patriarcal, machista y que, claro, desvía la atención. El delito de pornografía infantil está sancionado en el artículo 103 del COIP con una pena de 13 a 16 años. Olga Velasco, Noticias 7. A diferencia de otras noticias de pornografía infantil que hemos comentado en esta mesa, donde eran redes que reclutaban a niños, en este caso es una joven que decidió filmarse con menores de edad, con chicos de colegio, y por eso es que es el delito. Pero el ejemplo que ponían muchos abogados en las redes sociales principalmente es que al ser una mujer que permite que le toquen, quizás se genera el morbo, se genera comentarios como que ¡ay, qué suerte! Un montón de cosas se leen en las redes sociales. Y no escandaliza tanto. Pero en cambio, si fuese un hombre que hace que chicas de colegio toquen sus partes íntimas, imagínense lo que sería eso. Entonces los dos casos están mal y por eso la Fiscalía está investigando, porque un tema es tener una página, como tiene en este caso esta joven, una página para adultos donde publica contenido para ese sector. Pero otro es que para hacer eso estés infringiendo la ley y por ello es que se está tomando acciones. Esto, reiteramos, no es contra la influencer, sino contra el delito que ella está cometiendo. Y como dicen las abogadas feministas, que son las que hablaron, pues evidentemente esto también contribuye en seguir cosificando a la mujer, que es contra lo que estamos peleando durante todo este año. Y lastimosamente un caso más que nos deja pues mal parados, digamos, como sociedad por todo lo que se está generando en repercusión de este caso. Contamos, amigos, que el gobierno de Chile decretó el estado de excepción por un incendio masivo. Esto sucedió en la localidad de Viña del Mar. En su último reporte, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior confirmó que había al menos una persona fallecida y al menos 500 casas siniestradas. El fuego ha abrazado 110 hectáreas en esa localidad de la región de Valparaíso, unos 100 kilómetros al este de Santiago, informaron los bomberos de Chile. Medios chilenos apuntaron que el incendio tuvo diversos focos, mientras el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal afirmó que tuvo origen humano. Esto quiere decir entonces que se presume que el incendio fue ocasionado por la mano de alguien. Así es, el presidente Gabriel Boric ha pedido que se investigue esto junto con el estado de excepción por catástrofe. Hay aproximadamente 800 bomberos que están tratando de controlar este incendio y a la gente le están solicitando que puedan o evacuar o quedarse en sus casas. Si ven que ya viene el fuego, evidentemente evacúen, y hay temor porque las llamas, Berito, están acercándose al sector de la Quinta Vergara, donde está este gran escenario artístico, donde también hay un museo, y tienen miedo por las afectaciones que podría allí provocar. Es momento de hacer una pausa en este instante. Seguimos informando, amigos televidentes, qué bueno que nos acompañen aquí en Noticias 7. Faltan muy pocos días para la Navidad, todos apenas ya. Sí. Varias personas se apresuran entonces a hacer sus compras, por eso entonces varios centros comerciales van a atender en horario extendido, de 10 de la mañana a 10 de la noche. La mayoría de las casas comerciales ofrecen promociones, descuentos desde el 10 al 50%. En el centro histórico, los centros comerciales del ahorro también presentan ofertas en ropa, electrodomésticos y productos para el hogar. Los horarios de atención van entre las 9 horas y las 19 horas, es decir, se extienden los horarios de atención al público, y lo mismo va a pasar con las entidades financieras, Lautaro. Claro que sí, los bancos también han anunciado, usted puede conocer en la página oficial de cada banco o en las redes sociales, tanto Instagram como Twitter, de su respectivo banco, el horario y en qué ciudades está aplicando, porque evidentemente por la jornada laboral no todo el mundo pudo hacer sus compras navideñas en estos días. De hecho, una amiga me contaba que mañana recién va a ir a buscar qué heredar a su familia. Espero no sea tu caso tampoco, Berito. Dejamos todo para el último, lamentablemente, Lauta, porque esa es un poco la cultura ecuatoriana, pero no debería ser así. No, pero en todo caso, qué bueno que amplíen el horario, porque también comercialmente pues beneficia a los locales, ¿no?
Así es, y sobre el tema o en relación al tema, con luz verde del COE Nacional para realizar celebraciones y eventos masivos por Navidad y Año Nuevo. Es precisamente lo que les habíamos manifestado, amigos televidentes. Los expertos de la salud brindan algunas recomendaciones importantes para evitar un aumento, sobre todo de contagios e infecciones respiratorias. Preste atención, por favor, a la siguiente nota. La positividad del coronavirus en la semana 49 pasó del 13 al 39%, con 5.366 casos positivos a escala nacional. Es por esto que el COE Nacional mantiene la medida del uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados. El epidemiólogo Daniel Simancas explica que durante estas fechas varios virus circulan en el ambiente y es una de las razones del incremento de casos. Variantes más contagiosas que escapan a la inmunidad, es decir, las vacunas funcionan menos, especialmente para evitar el contagio. La otra razón es que la gente se ha relajado muchísimo, ya saludamos con beso, con abrazo, no entendemos lo que son los virus. Además, agrega que el recontagio, aunque no provoque la muerte, tiene efectos adversos a largo plazo para nuestros cuerpos y salud. Produce inflamación de los órganos, enfermedad crónica, que a corto o largo plazo nos puede afectar nuestra salud, provocar muchos enfermos con enfermedades nuevas y con enfermedades como la diabetes, hipertensión, daño nervioso, depresión, ansiedad, daños musculares. Es por esto que para las festividades de fin de año da algunas recomendaciones a la ciudadanía, con el método que él llama queso suizo o en capas. Entre las recomendaciones están el distanciamiento de mínimo 2 metros, el uso correcto de la mascarilla, métodos de bioseguridad como lavado de manos y uso de alcohol, vacunación al día, el uso de pruebas PCR, antígenos o pruebas rápidas. Sería muy importante que se realice una prueba, pero no con tanta anticipación, no 2 o 3 días antes, sino prácticamente unas horas antes de que el evento se dé. Manuela Bedón, Noticias 7. Bueno, entonces a tener mucho cuidado de todas maneras porque, insistimos, lo decimos todos los días, la pandemia no ha terminado, así que hay que tener cuidado. Sobre todo si usted tiene algún malestar, le duele la garganta, se siente un poco decaído, evite salir. Y si ya le toca, bueno, use mascarilla, quítesela para comer el pavo y luego se la vuelve a poner. Para el brindis también se la puede quitar en ciertos casos, pero evite porque la verdad es que es peligroso que suban los casos, que en enero entonces sería donde mayor repercusión tendrían y mayores problemas. No queremos que los hospitales se llenen en enero. Ahorita ya no pasa nada. El problema es en un mes. Es lo que viene después. Exactamente. Sí, las recomendaciones son importantes, ya las autoridades lo han mencionado y nosotros reiteramos también la importancia de acudir a los centros de vacunación, porque no solamente es el COVID, también está la influenza, una de las condiciones que pues, se está agravando y sobre todo en los niños. Es importante que podamos cuidar, entonces preservar la salud de los mismos, acudiendo a los centros de vacunación, teniendo la vacuna pertinente y por supuesto tener más tranquilidad frente a lo que podría ser una exposición normal en estos días, porque si ustedes acuden a un centro comercial donde los espacios son cerrados y hay bastantes personas que están en este lugar, pues entonces los riesgos de tener un contagio son mayores. Así es que hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, del 24 al 26 de diciembre será el feriado de Navidad y pese al calor que se registra en gran parte del país durante estos días de diciembre, el INAMI presentó su pronóstico del clima para las festividades. Vamos a conocer a continuación si se prevén o no lluvias en esta época. Este es el sol de los últimos días en Quito. Estamos con un buen clima, pese a que esto es producto del estado climático, de la deforestación y de todo ese tipo de cosas. Y que incluso sorprende a los transeúntes quienes caminan con gafas, sombreros o sombrillas. Y generalmente los meses de diciembre, a pesar de que siempre ha habido la presentación de estas lluvias, todo eso, pero acá estos días nos está cogiendo de veras Ahora la primera pregunta que salta es si en el feriado navideño el calor nos seguirá acompañando. Esto dice el INAMI. Desde el 24 hasta más o menos el 26 de este mes, pues se tiene previsto que en el litoral vamos a tener la presencia de estas lluvias, principalmente al norte e interior. Para el callejón interandino, pues tendremos que en horas de la mañana vamos a tener un cielo parcial nublado, horas de la tarde pues habrá más incremento de nubosidad y asimismo podríamos tener la presencia de estas lluvias en horas de la tarde y en horas de la noche. Es decir, el sol debería ocultarse el domingo de Navidad. Habrá mayor incremento de
cobertura nubosa, por lo que los índices de radiación UV tenderán a bajar. Pero como con el clima no se sabe, como dice esta señora, que sea lo que Dios disponga. Y si llueve en Nochebuena, hay que abrigarse. Lautaro Andrade, Noticias. De Quito llevó a cabo un concierto para celebrar precisamente el Hanukkah. Esta es la fiesta de las luces, el cual tuvo obras inéditas. Ya les contamos más adelante acerca de qué se trata esta fiesta. La Embajada de Israel llevó a cabo un concierto por Hanukkah, celebración judía que dura 8 días y se celebra desde hace más de 2000 años. Así nos explica el embajador de Israel, Seb Harel. Encendimos la Hanukkah. Cada día tenemos 8 días, cada día encendimos una vela más. Hoy es la 5ª vela. El concierto fue dirigido por el director israelí Lior Shambadal, el cual actualmente dirige la Sinfónica de Berlín. El concierto consistió de 12 piezas. Algunas de ellas inéditas, compuestas por el director Shambadal. Las siguientes 2 piezas que van a escuchar ahora fueron escritas especialmente para ustedes, para este concierto esta noche. Hanukkah es una de las celebraciones más importantes para el pueblo judío, la cual es representada por la luz y la simboliza. Representa el milagro que un candú de aceite que tenía solo aceite por un día, se quedó 8 días y este fue el milagro. Manuela Bedón, Noticias 7. Muy bien, como bien decías, Berito, entonces Navidad y nosotros como medio laico tenemos que mostrar todo, no solamente la religión católica, sino en este caso la de los judíos. Pero mi pregunta, Berito, y tú que conoces más del tema, Hanukkah, ¿qué se celebra exactamente o qué es exactamente Hanukkah? Hanukkah es una fecha que se celebra recordando más o menos un suceso que se dio para los judíos 200 años antes del nacimiento de Cristo, que tiene que ver con una rebelión en la cual los judíos lograron independizarse de los helenos. Entonces es una situación que tiene que ver también con su independencia y con la recuperación del Templo de Israel, que es uno de los sitios más emblemáticos e importantes para la religión judía. Muy interesante, muy interesante. Se prenden entonces las velitas en conmemoración precisamente a esa victoria. Similar a la tradición colombiana de también prender velitas el 7 de diciembre para que pase la Virgen. Mira cómo hay cosas similares, ¿no?, entre las diferentes culturas. Muy bien, estamos de nuevo aquí en Noticias 7, en nuestro espacio de entrevistas. Tenemos ya a la presidenta del directorio de la empresa que va a operar al Metro de Quito, Verónica Sevilla. Muchísimas gracias por su presencia aquí con nosotros. Y antes de comenzar la entrevista, sí quería mostrarle un reportaje que hemos preparado sobre la opinión de los ciudadanos y de los usuarios sobre el metro, y de ahí despejamos algunas dudas con usted. Veamos la nota, por favor. Con curiosidad y alegría, varios capitalinos ingresaron por primera vez a las estaciones del Metro de Quito, como parte de la primera fase que inició este 22 de diciembre y terminará el 4 de enero. Me parece que está muy moderna, está muy bien construida. Yo he visitado ya varios metros en varios lugares del mundo y es muy parecida a las estaciones españolas. Al interior de las paradas todo está señalizado, como el ingreso, mapas, rutas de evacuación, entre otros. Incluso un botón para casos de emergencia que se conecta con el centro de mando del metro y este a su vez con las entidades de control. Al momento los accesos a las rieles están bloqueados con una cinta de peligro, puesto que los trenes no están en movimiento. Ya cuando esté funcionando el sistema del metro, igual, o sea, usted ve venir el tren, tiene que pararse atrás de la línea blanca y únicamente cuando el tren ya esté parado, ahí acceder. En cada estación existen guías que orientan a las personas sobre las rutas y las diferentes paradas. Los capitalinos están de acuerdo con esta medida. Muchas de las personas no conocen el sistema, ¿no? Entonces me parece bien que sea un proceso, primero de familiarizarse con las instalaciones, después de hacer pequeños viajes. La mayor parte de la población solamente ha utilizado el bus y tiene que cambiar un poquito el chip para entender este tipo de transporte masivo. Los viajes programados iniciarán este 5 de enero. Para reservar su ticket, usted deberá ingresar a la página web
www.cuentametroq.metrodequito.gov.es. Allí deberá ingresar sus datos para registrarse y darle clic en reservar, donde deberá escoger la fecha y la parada desde donde desea salir. Automáticamente se generará un ticket con un código QR que deberá escanear en los ingresos de las estaciones. El tiempo aproximado de viaje desde la estación de Labrador a Quitumbe dura aproximadamente 34 minutos. En bus, en Ecovía, uno se demora hasta 1 hora, incluso más en horas pico. En carro propio es peor. 30 minutos es lo mejor que nos puede pasar, sin ninguna duda. De las 15 estaciones, las paradas de Quitumbe, Recreo, Magdalena, Universidad Central y El Labrador son multimodales, es decir, que tendrán conexión con el transporte en superficie. Edison Saavedra, Noticias 7. Muy bien, gracias a Edison por ese reportaje y lo vimos haciendo su registro en el Metro Q. Una pregunta que me hacían algunas personas sobre este tema es ¿cuántas veces un usuario puede registrarse para ir en este caso, conocer las estaciones? Y si en el registro aplica solamente para él o para otra persona. Me invento, una pareja de esposos, ¿lo hace uno solo o los dos tienen que hacer este registro? Muchas gracias, Lautaro. Buenos días. Efectivamente, este es un registro por cada persona, entonces hay que hacerlo por cada usuario porque como en este momento estamos haciendo este proceso de inducción de entradas educacionales, efectivamente cada persona tiene que estar registrada. Esto también por un tema de seguridad y de control en este tiempo, así que ese es el sistema. Efectivamente, ya desde el 5 de enero podrán hacer los viajes en el tren paulatinamente, ¿no? Pero es decir, un curioso como yo puede ir, quiero conocer la estación de La Pradera, luego quiero conocer claro que sí. en la que sea, varias veces. Exactamente. Okay. El tema es de acuerdo a los flujos, o sea, priorizamos las personas que no han visitado, pero si usted consigue el turno, no hay ningún problema de visitar las 3 diferentes estaciones que... Bueno, todos los días tenemos 3 estaciones abiertas, una en el sur, una en el centro y una en el norte, y efectivamente ellas van rotando, ¿no? Entonces el calendario está en la página justamente de metrodequito.gov.es, donde también se pueden registrar para cada una de estas visitas. Y el 5 de febrero, con esta simulación, va a ser en ciertos tramos ya específicos. Sí, el 5 de enero, sí, empezaremos a operar trenes paulatinamente y efectivamente también lo haremos a través de turnos, como lo estamos haciendo las visitas a las estaciones y en un proceso paulatino, ordenado. Yo siempre digo, esto como usted ve, las personas están muy contentas. Si solo con las estaciones ya están contentas, imagínense cómo van a estar el momento que nos podamos subir en los trenes. Este proceso se ha diseñado de esta manera justamente para precautelar la seguridad y empezar ya a que las personas, los vecinos de las estaciones y las personas vayan adecuándose, porque de verdad hay que tener, como dice bien el señor en el reportaje, hay que cambiarse un poco el chip, ¿no? Claro que sí. Porque los sistemas de seguridad, etcétera, hacen, por ejemplo, el tema de no acercarse, como bien dicen, a la línea amarilla, a la línea blanca, el cruzar de un lado al otro cuando usted quiere ir en una dirección norte o dirección sur, hay que hacerlo a través de los túneles. Obviamente estamos acostumbrados a cruzar la calle, eso ya no sucede, eso en el tren no es posible, en el metro no es... a eso quería ir. Hay una duda generalizada, sobre todo los que todavía no han podido ingresar a las estaciones, de que no saben cómo conocer o cómo estar seguros de si el tren está yendo en dirección norte o sur y por dónde darse la vuelta. Exacto. Bueno, en las pantallas y en cada uno de los andenes dice claramente la dirección hacia la que va el tren, ¿no es cierto? Y efectivamente, si vamos hacia el sur o si vamos hacia el norte, está claro, cada estación, y el tren viene también, cuando el tren se acerca, tiene una pantalla que dice que si va hacia Quitumbe o si va hacia El Labrador. Eso poco a poco nos vamos a ir dando cuenta, todo está muy bien señalizado. Para cruzar del un andén al otro, por ejemplo, si me equivoqué y me pasé la estación o me quedé dormido, porque el sistema sucede, y si me paso la estación, tengo que bajarme en la estación siguiente, subir por las escaleras y tomar todo esto dentro, justamente dentro del sistema. Es un sistema subterráneo muy claro. La gente es solamente un proceso de adaptación, no es nada difícil, pero es un proceso de adaptación que tenemos que hacerlo, que tenemos que respetarlo por la seguridad del sistema, pero sobre todo por la ciudadanía. Porque, por ejemplo, con el trole hay una estación
en sentido norte y otra estación en otro sitio para el sur. En este caso, una persona que va al metro ingresa por la misma escalera de acceso y ahí abajo es que decides hacia qué lado vas. Exacto. Ahí estando abajo. Cuando tú ingresas al sistema, pues obviamente ahí ya te dice para qué lado vas, dónde tienes que tomar, qué andén debes bajar, cuáles son las gradas que debes tomar o el túnel que debes tomar, y efectivamente llegas al andén adecuado. Siempre hay que fijarse en la señalética, muy importante, una cosa muy nueva para nosotros, no estamos tan acostumbrados a seguir, porque ya para nosotros es natural, son sistemas naturales. Este es un sistema nuevo que funciona con este tipo de diferentes direccionamientos, pero está muy bien señalizado, y le recomiendo a la ciudadanía también que pues poco a poco vaya visitando las estaciones, y luego pues ya cuando estemos funcionando con los trenes desde el 5 de enero, ya podrán estar más cómodos. La idea es justamente que aprendamos del proceso. Pero me decía una persona que en la estación de Iñaquito la señalética de la inclusividad para las personas discapacitadas no la encontró o no fue tan claro. ¿Esto es porque todavía no están colocadas o a qué se debería? No, me sorprende. Sí, tenemos la señalética para personas con capacidad, digamos, con visión disminuida. ¿Ya? Ellos tienen, tenemos el sistema braille, por ejemplo, en las entradas. Por eso también invito a los ciudadanos a conocer este sistema. Toda la parte podotáctil está absolutamente clara. Entonces, sí, efectivamente, tenemos todo el tema con... ¿La silla de ruedas, por ejemplo? Sí, sin problema, el tema de la silla de ruedas. Justamente estuvimos haciendo algunas pruebas con los organismos y las instituciones que nos apoyaron, y sí nos han dado algunos direccionamientos que hemos y seguimos, obviamente, tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía. Hay algunas cosas que a veces son percepciones y que hay que enseñarles, y por eso estamos en este proceso de inducción que justamente hace que las personas miren, ahí está el braille, acá está el sistema podotáctil, etcétera, pero siempre, como yo digo, pensando en la ciudadanía. Y ahora, hablando de esta inducción, ¿qué recomendaciones darle a la gente para el comportamiento que tenemos que tener de usuarios? Porque en la ecovía, en el trole, nos comportamos mal generalmente, hacemos cosas que no se deben, pero en el metro no se puede porque ahí está en juego de la vida. Es decir, alguien, como usted dice, que se cruce los rieles que estamos viendo atrás, primero muere electrocutado, me imagino, o segundo pasa el tren, no saben, ¿verdad? Claro, los sistemas ferroviarios son de altísimo riesgo, en el sentido de que, por ejemplo, la parte eléctrica tiene un voltaje altísimo, entonces hay que tener mucho cuidado de no bajarse, de no tomar ciertas cosas, de no topar, pero no en las estaciones donde está todo seguro para el usuario. Por eso no hay que salir de la zona donde está todo seguro para los usuarios. Por eso está todo tan señalizado, las líneas muy marcadas. ¿Por qué? Porque efectivamente este es un sistema muy seguro para el usuario, muy rápido, pero no debemos salirnos de la zona del usuario, para empezar. Efectivamente. Y claro, yo le hago un llamado a la ciudadanía a que nos visiten en las estaciones todo este tiempo, que vayan con con la gente joven, con sus hijos, porque efectivamente para que aprendan el sistema, ¿no? No es tan difícil, pero lo tenemos que aprender. Yo he estado en algunos metros del mundo y la primera vez que entré a un metro, efectivamente, me perdí, no sabía cómo cambiarme. Claro, también era en el metro de Madrid, efectivamente. Yo tenía el mismo idioma, ni siquiera es que había un problema de idioma, pero sí quiero decirle a la ciudadanía que efectivamente vayan y visiten las estaciones con su familia, con las personas de tercera edad, con las personas con discapacidad, para que justamente sea el servicio que les solucione el transporte. Porque nosotros somos el operador, pero este sistema es de la ciudadanía, es de cada uno de los quiteños y de cada ecuatoriano que nos visite, y obviamente del turismo, también cuando estemos ya funcionando. Claro. Ahora, ustedes como operadores, ¿tienen competencia en las ventas ambulantes? Porque toda persona que ha viajado en bus sabe que se suben a vender diferentes productos, y asumiríamos que en el metro va a pasar lo mismo. A veces puede ser incómodo, a veces eso genera otros inconvenientes. ¿Qué protocolo tienen ustedes respecto a las ventas dentro de los trenes? Bueno, efectivamente todos los trenes tienen cámaras. El sistema de cámaras de seguridad se conecta con el puesto central de control y a su vez con el 911, con la Policía Metropolitana, la Policía Nacional. Tenemos una Policía Nacional del Metro que ya pues en estos días está ya funcionando. Es decir,
hay todo un sistema de trabajo con las instituciones con cada una de las competencias. ¿Se puede vender? No se puede vender dentro, obviamente, ni en la estación, ni en el metro. Es un sistema donde nosotros tenemos la competencia de la seguridad con las instituciones que tienen oficialmente la competencia de la seguridad. Por eso estamos trabajando y trabajamos con la Policía Nacional, por ejemplo, que tiene la seguridad ciudadana, con la Policía Metropolitana, con las instituciones. Hemos estado trabajando todas estas 3 largas semanas en los protocolos y estamos listos. Pero sí le hago un llamado a la ciudadanía también en la superficie, porque en la superficie las estaciones hoy están abiertas, todo el mundo puede ver dónde está su estación. A mí ayer me alegró tanto pasar por algunas estaciones y verlas abiertas porque también cambia la superficie, no solo... Y en la superficie también puede darse el tema de las ventas ambulantes y ahí sí la competencia obviamente es del municipio y bueno, en eso también estamos apoyando y trabajando. Ahora, Verónica, usted menciona que hay cámaras de seguridad, que se monitorea todo. Lo que pasa en el trole, en la Ecovía, yo he sido también víctima de que hay los derranchadores de celulares, los que roban. Con estas cámaras, evitar quizás el delito en ese momento en flagrancia no puede ser posible, pero gracias a las cámaras se podría evitar entonces que hayan estos ladrones porque saben que los están viendo y de alguna forma atraparlos porque son redes que están operando en los sistemas de transporte para robar. Así es, justamente estamos tomando todas las medidas de seguridad al respecto. El metro es un sistema cerrado, es decir, si quiere decirle es más difícil escaparse, si quiere decirlo así. De alguna manera, nosotros tenemos un sistema de comunicación si sucediera algo dentro del vagón, dentro de justamente el coche del metro. Obviamente tenemos el sistema para avisar, para llamar a la superficie, al puesto central de control y también comunicación. Lo hemos probado la semana pasada y hemos hecho esas pruebas para todo lo que es emergencia. Estamos conectados con los sistemas de seguridad de la policía, del EQ911, etcétera. Y eso es muy importante. También tenemos una persona del EQ911 en el puesto central de control y viceversa, una persona nuestra en el EQ911 y estamos trabajando en equipo. Así que esa es una buena noticia para los ciudadanos. Es un sistema que es muy cerrada la seguridad y eso nos permite viajar obviamente con comodidad. La última pregunta, que es doble. Si llueve muy fuerte en Quito, hay inundaciones o si se va la luz por X razón, ¿el metro sigue funcionando? ¿No va a suceder nada que se quede el vagón a la mitad, a no sé cuántos metros bajo tierra? Bueno, justamente tenemos todos los protocolos para aquello. Tenemos un sistema de evacuación de agua justamente para cualquier eventualidad en temas de inundaciones. Hay los protocolos, hay un backup enorme de temas eléctricos. Es decir, este es un sistema que prevé todos ese tipo de situaciones para que los protocolos justamente, la ciudadanía puede estar segura. Entonces sí, efectivamente, a veces uno dice es un sistema subterráneo, ¿cómo salgo? Todo está previsto, como se prevé en todos los metros del mundo. No tiene ninguna diferencia con el metro de Madrid, con el metro de París, con el metro de Nueva York, de Londres, con el de Singapur, etcétera. Es decir, hoy por hoy tenemos un metro de súper seguro que tiene todos los sistemas para cualquier eventualidad, que sea de naturaleza, de la naturaleza, o que pueda haber temas también, como usted decía, de seguridad ciudadana, y estamos trabajando en equipo con todas las instituciones, pero los sistemas de seguridad son de última generación. La prueba de fuego en marzo que empieza a operar y ahí ya tengamos la aglomeración de la hora pico. Bueno, sí, justamente, y estamos... ¿Cómo van a hacer en ese caso? Bueno, en ese caso también estamos listos. Acuérdese que la hora pico en todos los metros del mundo existe. No es que aquí va a ser diferente. Claro. Obviamente, por eso estamos haciendo este proceso de inducción, porque somos socios con la ciudadanía. Es decir, nosotros operamos el metro, el municipio tiene algunas competencias a través de la empresa metropolitana del Metro de Quito, pero la ciudadanía es nuestro socio más importante porque es de ellos. Ellos son los dueños de este sistema. Este sistema, además, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que querer y lo tenemos que proteger. Y esa parte es la nuestra, pero yo digo, más del 90% lo hacen los ciudadanos, porque es de cada uno de nosotros. Muy bien, la noto muy emocionada, así que de paso felicitaciones por esto. Y sí, el mensaje de la ciudadanía, tenemos que cuidar este sistema de transporte que nos sirve para movilizarnos y también turísticamente, porque mucha gente va a venir fuera de la ciudad para subirse por primera vez a un metro aquí en nuestro país. Le agradecemos la presencia de la presidenta del directorio de la empresa operadora del Metro de Quito, Verónica Sevilla. Muchísimas gracias. Una feliz Navidad también, por cierto, y esperemos que no hayan inconvenientes con este metro. Gracias y un buen día para todos y feliz Navidad. Listo, nos vamos entonces de una pausa y volvemos con Deportes 7 con Mili Zambrano, que ya está preparada.